Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Gracias por asistir. Y queremos invitar al señor Jorge Pulido, por favor, que se acerque, porque nos va a presentar a quien tengo a mi lado. Y Jorge mejor que nadie pues para contárselo, ¿sí? Disfrutaremos a continuación de la charla que dará. Gracias. Hola, buenas tardes. Jonathan es la gran revelación de la última década del bar. Gracias a él, entre otras cosas, hoy que tenemos aquí un acto de bastante gente y hemos tenido otro muy bonito, muy ameno. Él ha tenido mucho que ver en esta historia, porque los primeros años fueron de mucho auge, después se quedó, todo bajó mucho y él fue una de las personas que aguantó ahí. Incluso plantando árboles el año que tuvimos que plantar algo para hacer algo, y así todo, gracias luego al esfuerzo de los que se quedaron con nosotros y con las incorporaciones de los jóvenes rockeros que vinieron nuevos, con Tomás, Marigán, Félix, bueno, y más Felipe, Fernando, Paco, todos los que aguantaron, han aguantado estos 10, 11 años, pues a todos ellos pues es muy agradecer. Pero también, como aquí me toca hablar de él, pues él también en ese sentido lo que le cae. ¿Por qué? Porque hoy es un día de homenaje, de reconocimiento, y pasa una cosa, que la gente que está en la organización casi nunca tiene reconocimiento, casi nunca se le aplica homenaje. Entonces yo creo que antes de que él hable de lo que él sabe, de lo que él quiere, de lo que él le gusta, pues antes de eso yo creo que se merecen unas palabras de reconocimiento en este sentido. ¿Por qué? Porque no es un historiador al uso, eso lo habrán visto todos, es un enamorado del barrio, es el protector del barrio, tanto de los bienes materiales y inmateriales. En este momento, bueno, díganle que tiene algo, bueno, díganle que tiene un suelo, una baldosa hidráulica y va a tu casa a sacarle una foto, o que tienes una foto un poco así histórica, y él va, él habla con la gente, por eso yo creo que es el protector. Y por otro lado, también, hombre, como anécdota así breve, recuerdo cómo casi se me saltan los ojos el día que fuimos a escanear unas fotos de Bartolo, el carretero. Y bueno, porque Jonathan no es un blogger, no es un historiador que está en la casa esperando las noticias, ni la historia, ni nada de eso. Él va con su escáner portátil y escanea, habla con la gente, tiene don de relacionarse así bien con todo el mundo, con todas las edades. Y decía que la persona, pues, bueno, la persona que de mi familia estaba relacionada con el carretero, y la señora en un momento dado plantea que estuvo a escasos metros del enfrentamiento que hubo en la calle Faro el 20 de julio. Entonces, vamos, se le empezaron a salir los ojos de las órbitas. La persona pues quería hablar de su historia, pero él quería, vamos, salir ese tema, y ya casi, cuando casi llora, se sale la baba, todas esas cuestiones. Eso es cuando encima la persona nos comenta que estaba dentro de la casa en el momentos previos de que la dinamitaron. Entonces, vamos, esa era más o menos la idea con la que más me quedé yo del entusiasmo que siente él por el tema de la iglesia. Y por último, pues nada, pues que ustedes puedan comprobar el deleite o el sentimiento que tenemos nosotros con respecto a él, que lo sientan todos ahora cuando él dé la charla, como con la delegación. Muchas gracias. Yo les iba a decir, porque a mí se me da mal lo del micrófono, si se oye atrás. ¿No se oye bien? No. ¿O prefieres que, a ver si prefieres que use el micro? Bueno, lo primero, gracias por la presentación, ¿no? Gracias por venir hoy aquí. Gracias a la Comisión de Fiestas por organizar esta charla, y a la Fundación también, ¿no?, por ceder el espacio para poder impartirla. La charla, yo me he esforzado en que sea bastante corta, porque me gustaría, o me encantaría que luego pues habláramos, o que alguien que contaran lo que quieran conveniente. También es muy importante
En cualquier momento, si alguien quiere interrumpirme, puede interrumpirme, o puede interrumpirme, no, o puede comentar algo, corregir algo. En parte porque pienso que la historia la podemos hacer todos. Yo no vengo a enseñarles, sino un poco a proponerles y a intentar, pues, si podemos debatir o aprender todos de todos, ¿no? De entrada, como podrán ver, ya quizás alguno piense que se equivocó de yarla o algo, porque yo el título que pongo es Vendedores Marítimos. Luego quizás, a lo mejor, si nos da tiempo, pues pueda explicarle un poco por qué pongo Vendedores Marítimos y no lo de Cambulloneros. Los Cambulloneros, que es el nombre que se puso para dar a conocer las yardas, ¿no? Lo primero de todo, a ver si pasa esto. Lo primero es dar una pequeña introducción y una serie de datos básicos para localizarnos, ¿no? Para ponernos en el asunto. Lo primero es el dónde. Nosotros vamos a hablar aquí ahora de los cambulloneros en el puerto de La Luz. Hay cambulloneros documentados en Tenerife, en otras islas como Fuerteventura y Lanzarote. No tanto como en el puerto de La Luz, pero yo lo poco que conozco del tema, yo me voy a centrar en los cambulloneros del puerto de La Luz. El cuándo, esto es otro tema también interesante, el cuándo es a partir de 1883. Es posible, yo he leído muy poco sobre el tema, creo que no está casi nada documentado. Es posible que existieran cambulloneros antes de la construcción de las modernas infraestructuras a partir de 1883. Es posible que existieran cambulloneros en Las Palmas que venían incluso, pues, a vela a la isleta cuando atracaban o cuando fondeaban barcos aquí en la bahía. Pero yo me voy a centrar en lo que es el puerto de La Luz. ¿Hasta cuándo? Pues estamos hablando aproximadamente hasta los años 60, poco más, un poco menos, según como queramos verlo, ¿no? Esa es la etapa fuerte y potente de los cambulloneros, de los vendedores marítimos, desde 1883, desde que se empieza a construir el puerto, hasta esa época, ¿no? El contexto, eso sí es fundamental, el contexto lo tenemos que tener siempre en mente y siempre en todo momento, con las diferentes cosas que vamos a ir viendo. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Fíjense que desde 1883 hasta los años 60 tenemos, España pierde las últimas colonias, tenemos dos guerras mundiales, tenemos una guerra civil, tenemos el crack del 29, estamos hablando probablemente de una de las etapas más complicadas política, social y económicamente, yo creo que de la historia de Europa. Es una etapa muy complicada, muy dura. Entonces, ese contexto influye sin duda en lo que es la labor y lo que es la vida del puerto, y más de una economía tan delicada como la canaria, ¿no? Y lo tenemos siempre que tener, pues, en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de épocas muy duras que se pasaron en estas etapas, ¿no? Lo primero es un poco explicar qué es un cambullonero para mí. Cada uno a lo mejor puede dar, pues, mejorarlo, ¿no? Y fíjense que aquí incluso uso otra palabra. Al principio yo hablaba de vendedores marítimos y ahora pongo la palabra carbullón. Yo, por ejemplo, no sé usted, yo la palabra cambullón nunca la he oído. Los pocos cambulloneros que yo he conocido y que he grabado y con los que he tratado, siempre usan la palabra carbullón. Yo no me voy a explicar, hay un debate impresionante alrededor de la palabra, pero yo, por ejemplo, siempre he oído la palabra carbullón. Y bueno, ¿y qué son los cambulloneros? Los cambulloneros. Para mí, el cambullonero es un comerciante, es un hombre de negocios del puerto, es un hombre que va a comerciar con los barcos que llegan a la bahía de la isleta, al puerto, y son básicamente profesionales especializados, aunque algunos se dedican a más de una cosa, pero ya veremos luego cómo son auténticos profesionales que se especializan en determinados temas. Ahora voy a intentar hacer una pequeña categorización. La primera foto que les muestro es una foto que me pasó la vecina Conchi de su padre, ese es el señor Villalba. Fíjense la primera foto que les estoy poniendo aquí. Fíjense, estos cambulloneros están vendiendo, tienen su mercancía en el puerto, en el muelle, colocada en el muelle. Ahí tenemos las muñecas, tengo otras fotos que se ven con tabaco.
y ellos están vendiendo pues, a los tripulantes o a los pasajeros que bajan de los barcos, van y ellos ahí pues tratan de venderles productos, ¿no? Como ven, está todo muy bien colocado, y esto en este caso, por ejemplo, es una foto que nos sirve para explicar o hablar de esos cambulloneros que no suben a los barcos. Hay más casos, ¿no? Por ejemplo, fíjense esta foto que no se ve del todo bien, pero no sé si la ven bien desde atrás. Fíjense cómo están vendiendo con una cesta. Estos cambulloneros tampoco suben al barco. ¿Por qué? Porque probablemente pues, no hay una relación con el capitán, con la consignataria, y ellos están vendiendo desde el borde del muelle, ¿no? Seguimos con cambulloneros que no suben a los barcos. Pero por ejemplo, aquí yo les pongo, no les hablo de cambulloneros, les hablo de vendedores marítimos. ¿Por qué? A mí esta foto junto con otra me la cedió el cambullonero con la memoria más impresionante que he visto en mi vida, que es Pepe Santana, que se ve al fondo, el señor que se ve al fondo. Ese es Mariano Camarán. Y como ven, este señor está vendiendo en el barco. Aquí hay una relación, aquí hay una confianza entre la consignataria, el capitán, y aquí este señor sube al barco, vende todo lo que la tripulación o el capitán necesite, o todo lo que le piden, y luego la consignataria le paga. Como vemos, estamos viendo diferentes tipos, cómo ellos comercian, ¿no? Fíjense, ahora les pongo otra foto. Esta foto es muy importante, muy interesante. Espero que se esté viendo bien. Aquí se ven con los botes de ellos, ¿no? Esto es básico y fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que muchos barcos no atracaban, fondeaban. Entonces, de todos es conocido, ¿no? Que ellos pues hacían como una especie de pegas o carreras, ¿no? El primero que llegaba al barco en cuestión, ya un cabo subía al barco y bueno, pues era el que negociaba o con la tripulación. Y hay fotos muy interesantes, aquí podían haber traído quizás otras, que se ve incluso con las cestas de fruta en el barco, como que ellos vendían desde el bote a los tripulantes y a los barcos que fondeaban fuera, ¿no? Aquí yo les pongo, venden, compran, cambian, encargan. Esto es muy importante, ¿no? Hay cambulloneros que, como hemos visto, van a los barcos a vender productos locales, que esto es una cosa muy interesante de la que luego hablaré. Hay otros cambulloneros que compran productos, los tratistas, que esto es otro tema también muy interesante que luego trataremos un poquito más en profundidad. Compran productos que se necesitan en la economía local, en la isla, en el puerto. Otros cambian, porque a lo mejor el tripulante no tiene dinero, porque a lo mejor él tampoco tiene dinero, pues lleva un pajarito y lo cambia por tabaco, según como fuera. La cosa era sobrevivir, ¿no? Comercial. Y hay otros que encargan. A mí lo de encargar me parece súper importante y súper interesante. Está poco tratado y habla de esa relación tan fuerte que hay entre los cambulloneros y los tripulantes, los capitanes, de esa relación. ¿Por qué? Porque encargan cosas que hacen falta en la isla, que de otra forma no se conseguirían, y de la vuelta de Europa o de América, pues ellos se la traían y luego el cambullonero se la pagaba o se la intercambiaba, lo que hiciera falta, ¿no? Como ven, hay cambulloneros, eso es cierto que lo hacen todo, pero hay algunos que se especializan un poco en ciertas actividades. Eso es para un poco viendo, a mí me parece bastante complejo el tema de los cambulloneros y cómo ellos en los diferentes tipos. Y ahora vamos un poco más ya a lo que yo quiero pues comentarles o explicarles aquí y que luego cada uno tendrá su opinión, ¿no? Yo les haría una pregunta, ¿no? Pues cuando ustedes piensan en los cambulloneros, pues ¿qué imagen se les viene o en qué piensan? ¿Me entiende? Cada uno tendrá su... Imagínense, ¿no? ¿Qué piensa uno cuando piensa en un cambullonero? Uno piensa en una cosa, otro en otra, ¿no? Cada uno... aquí tenemos, por ejemplo, a Sergio Millares, que es una de las personas que mejor ha trabajado, yo creo, a los cambulloneros, porque hizo un trabajo bastante importante, que yo no sé si grabaste a más de 30 cambulloneros en su momento, y que es un trabajo que yo consulto, porque tampoco, no hay mucho, realmente hay artículos, pero trabajos muy profundos, ahora veremos, no hay. Entonces, los profesionales de la historia, los académicos, por ejemplo, yo he podido leer, hay algunas cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Y es un poco la imagen también que se tiene desde las instituciones, etc.
Por ejemplo, yo lo pongo entre comillas porque lo he sacado, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, se habla de pequeña actividad portuaria. Interesante. Perseguidos por las autoridades, actividad ilegal. Lo mejor de todo es fíjense la definición que tenía hasta hace pocos años la Real Academia. Esta gente sí estaba muy perdida respecto a los cambulloneros, ¿no? La Real Academia de la Lengua, la definición que tenía era enredo, cambalache de mal género, cosas hechas con engaño, malicia. Interesante, ¿no? Entre nosotros, quizás más entre muchos de nosotros, por ejemplo, quizás pensemos en que eran unos despilfarradores. La verdad que los cambulloneros gastaban muchísimo dinero. Y yo creo que quizás lo más interesante, o lo que más a mí me llama la atención, es que quizás la actividad está muy marcada por el cambullonero pintoresco. Ese cambullonero que da el cambiazo del pajarito, y ciertas historias que han marcado mucho una actividad que tiene tanto tiempo, ¿no? Que se da durante tantas décadas, pero está muy marcada por ciertas historias, ¿no? Que habría que ver cómo son, ¿no? ¿Vengo yo a desmentir esto? No. Esto es cierto. Si ustedes, yo estoy seguro que nos ponemos a buscar historias que concuerden hasta con la definición que hace la Real Academia y las encontramos. No es que sea falso. Yo lo que voy a hacer es desarrollar un poco algunos de esos puntos y dar mi punto de vista. El primer punto es lo de pequeña actividad portuaria. Yo, ante esa afirmación, yo voy a intentar explicarles por qué yo creo que estamos hablando de una de las actividades más importantes del puerto de la luz y yo creo que de la economía. Y parto de un punto que es muy importante. Hay muchos trabajos, incluso yo también, ¿no? que nos hemos dedicado, porque es importante también, a hablar con los cambulloneros, etc. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay un estudio más o menos, que yo creo que se puede hacer, profundo, de la repercusión económica de los cambulloneros en la economía local. Partimos de ese punto, que es muy importante. Hay muchos estudios y yo también he puesto muchas cosas o me he concentrado en recuperar fotos, etc. Pero no hay un estudio que hable de esa actividad, cómo repercute en la economía. ¿Qué pasa? Estamos hablando, fíjense, yo aquí les pongo dos fotos súper interesantes. La primera foto es una fábrica de muñecas que había en la isleta. La fábrica de muñecas Solner. ¿Vale? Fíjense la cantidad de gente que trabajaba en esa fábrica. Y la siguiente foto me la cedió a mí José Santana, es un barco danés. Y vean que ellos son vendedores marítimos, ahí creo que él me dijo que era el jefe de máquina, no me acuerdo quién era. Fíjense que están vendiendo las muñecas. Los cambulloneros van a tener una capacidad impresionante de vender productos locales. Venden muñecas, venden manteles, venden todo lo que buenamente la economía, venden fruta. Lo que buenamente la economía canaria podía dar en aquella época. Y claro, detrás de eso está viviendo mucha gente. Porque ellos son capaces de dar salida. Por eso les decía al principio, son unos comerciantes excepcionales de dar salida a todos esos productos locales que más o menos pues, dentro de nuestras posibilidades éramos capaces de producir. Pero aparte de eso, los cambulloneros compran muchísimos productos en determinadas décadas. Compran productos de primera necesidad que van a ser fundamentales para, como dice la gente, para matar el hambre, ¿no? Medicamentos, materias primas, a los talleres, madera, de todo, ¿no? Consiguen de todo. ¿Qué pasa? En cierta medida, el cambullonero es como la bisagra, es la bisagra que hay entre la economía local y la economía internacional. Son capaces de ver qué hace falta en el mercado local y son capaces de ver qué pueden ellos colocar a esos tripulantes que llegan en los barcos. Por tanto, yo creo que es una actividad bastante importante. Siguiendo con este punto, fíjense, no sé si se ve de atrás, eso es una tarjeta de visita de un vendedor marítimo, de Mariano Torres, que es casualmente que me la dio, esta tarjeta de visita me la dio a mí, un consignatario. Esta tarjeta la tenía él cuando los barcos llegaban,
él iba al barco, le daba la tarjeta de este vendedor marítimo, de este bombista, que pone el poco a más, que eso es un tema que yo no voy a tratar, pero que se podría hablar muchísimo de eso. Le daba la tarjeta y le decía, mira, esta persona es de confianza, tú pídele lo que te haga falta, que yo luego se lo pago un tiempo. Estamos hablando de profesionales, de gente de mucha confianza, ¿no? Fíjense la cantidad de productos con los que esta gente comercia y que con la que esta gente vende, etcétera, y que ofrece a las tripulaciones, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una actividad que en determinadas épocas, ¿no? Que eso se ha trabajado, incluso ellos llegan a mandar mercancía a la península, a Tenerife, a otras islas, surten el mercado isleño, porque es que de ellos vivía gran cantidad de gente, y no solo eso, sino que dan un servicio a las tripulaciones, a los barcos, esos barcos que llegaban aquí, que iban para Europa, que iban para América, y que esa gente necesitaba un montón de cosas, y ellos eran los únicos que eran capaces de conseguir a cualquier hora, en cualquier momento, lo que hiciera falta, porque vivían para el puerto. Ese es otro tema que luego hablaremos. Y entonces me parece importante, ¿no? Y incluso ahondando un poco en esa pequeña actividad portuaria, ¿no? Hay cambulloneros, para que no nos pensemos que los cambulloneros son esa gente que va y vende un pajarito. Hay cambulloneros que sacan camiones enteros de mercancía del puerto. Y hay cambulloneros, como veremos ahora un poco, fíjense, hay un libro, ¿no?, que es muy interesante, de Fernando Rodríguez Hernández, un libro que cuenta anécdotas muy curiosas, ¿no?, sobre el puerto. Este hombre conoció a un cambullonero, un hombre de toda la vida del puerto, que yo no sé si alguien sería capaz de trasladar. Este hombre conoció un cambullonero que en los años 50 el cambullonero llegaba a ganar 1 millón de pesetas al mes. Yo no sé cuánto dinero que valdría eso a hoy en día, pero eso es una barbaridad de dinero, eso es muchísimo dinero. Esta gente comerciaba con muchos productos y movía mucho dinero, ¿no? De ellos, ahí lo pongo, pues vivía un montón de gente, vivían tenderos, compradores, había muchísima gente en el muelle esperando a que ellos trajeran mercancía para luego llevársela, porque es que no había nada, ellos lo conseguían todo, ¿no? Familias enteras vivían, ¿no? Por tanto, yo creo que lo de pequeña actividad portuaria, yo plantearía mis dudas. A lo mejor alguno pues plantea la suya. Miren, esta es una foto también muy interesante, a mí me parece una foto extraordinaria. Ahí ven a Pepe Miró, esos son vendedores marítimos. Ellos no se consideraban cambulloneros, se consideraban vendedores marítimos, y ellos están ahí vendiendo. Es un barco americano, eso durante la guerra de Corea, me parece, y están vendiendo pues manteles, productos locales, ¿no? Fíjense, ahí se me fue. Otro tema interesante es lo de que perseguidos por las autoridades. Es verdad que los cambulloneros dieron muchos problemas a las autoridades. Los detenían, pasaban un par de días en el cuartelillo, habían peleas. Es cierto, eso no es falso. Pero que la actividad es ilegal, yo no sé hasta qué punto podemos decir que la actividad es ilegal, ¿no? Y de todas formas debemos de tener en cuenta una cosa, el contexto del que estamos hablando. Ilegal es morirse de hambre, yo creo, ¿no? Ilegal es pues no llevarle de comer a tu hijo o a tu familia. Eso sí es ilegal. Si tú no tienes otra cosa, y estamos hablando de décadas que no había nada, yo no lo viví, pero por lo que me cuentan es que no había nada. Entonces, ilegal, ellos se tenían que buscar la vida, tenían que conseguir lo que hacía falta, ¿no? Y gracias a ellos pues mucha gente. Y aparte de eso, hay un tema también importante e interesante, que también, aparte de ese contexto, ¿no?, es que el puerto durante décadas fue un entramado muy corrupto, y de ellos vivía mucha gente en el puerto, y ellos mismos lo cuentan, y yo tengo grabado algunas cosas que son curiosísimas sobre incluso casualmente sobre la comandancia. Y fíjense, hay un texto, ¿no?, es un escrito que escribe el comandante de Marina de Las Palmas en 1911, ¿no?, y este hombre dice que están inscritos en la capitanía, capacitados para el tráfico de mar, pagan contribución a la hacienda, y al presente disponen de unas 150 embarcaciones menores. Fíjense, aquí esto es un carnet negro que muchos habrán visto y muchos conocen. Hay bastantes tipos de carnet. Yo eso no es un tema que haya trabajado mucho, pero
hay bastantes tipos de carnet. Esto es un carnet negro. Este carnet te lo daban, te permitía que subir al barco, entrar al muelle, se renovaba, me parece, cada cierto tiempo. Y aquí, hace unos años yo hice un recorrido. Se me olvidó antes preguntarle, no sé si alguien, porque yo lo puse en el blog, ha traído alguna foto o algo y quiere que la veamos entre todos. Porque, por ejemplo, hace unos años hicimos un recorrido para hablar sobre los cambulloneros, dónde ellos se movían, dónde trabajaban, etc. Y esa foto me la mandó pues, una persona que fue al recorrido. Y ven, eso es como ellos al final de la etapa parece que estaban, hasta tenían su sindicato y estaban más o menos organizados. Sí, el sindicato estaba por allá donde estaba Siemens. Sí. Sindicato del edificio Miramar, sindicato de vendedores portuarios. ¿Sindicato qué? Ellos pagaban una cuota todos los meses. Y están considerados vendedores marítimos profesionales. Sí. Yo tengo aquí el carnet. Ah, mire. Y debe ser tan importante. Qué curioso. Donde dice vendedor marítimo que efectivamente podía acceder. Claro. Y deben ser tan importantes que tenemos uno en el jardín. Ah, sí, del grupo. Sí. Claro. Y pues eso es como una especie de botón o algo que ellos tenían. Y esta persona me mandó la foto y tengo la foto. Lo que pasa es que no he podido hablar porque me mandó hasta el contacto de la persona que tenía esto, ¿no? En el puerto, los que más o menos conozcan, tú trajiste una... ¿la puedes traer por ahí? Bueno, o tráela. Porque mira, por ejemplo, esto es bastante curioso. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Que llegué un poco tarde, ¿no? Sí, ¿no? A ver cómo hacemos para ponerla... Bueno, me da un poco de... Porque está bastante ya polvo, ¿sí? Tiene 70 años. Ah, Y iba a traer otras, pero cuando las fui a sacar se me... ¿sí te rompieron? Entonces, esta es una original de Sornelli, de las que Es una de las muñecas Sornelli. Lo que veíamos en la foto al principio. que la fabricaba mi padre para descansar. La calle Osorio. En la calle. ¿Pero te ayudan ellos? Sí, ¿ves? Está bastante ya polvo, ¿no? Mira, una vez un temito, pero... Sí, bueno, ¿Qué podemos hacer? está ya polvo, ¿no? Pero vamos, le faltan los brazos. Y tiene aquí el mecanismo para los ojos, porque los ojos se benefician, ¿verdad? Tiene los ojos azules. Y esto es tecnología isletera 100%. Había alrededor de, creo recordar, mi padre me contaba que había alrededor como de entre 20 y 30 trabajadores en la fábrica y casi todos trabajadoras, es decir, la mayoría, el 90%, 95% eran mujeres del barrio. Y bueno, unas montaban, aquí bueno, esto iba por piezas, como se puede observar, ¿no? Unas montaban las extremidades, otras pues fabricaban, en realidad esta es la ropa, pero bueno, se la ha comido completamente la carcoma. Es que estas muñecas, las que sobrevivieron, mi padre las puso en el puerto arriba de la azotea y estuvieron décadas ahí. Y ahora cuando falleció mi madre, pues estuvimos sacando todo y nos encontramos esto. Tengo también trozos de brazos, ojos. Pero bueno, qué sé, Jonathan me pidió que la trajera. Yo creo que valió la pena, ¿eh? Estas son las que venden los carbulloneros, que tú ves la foto ahí. ¿Viste la foto? Sí. Pues nada, yo te la dejo por aquí para que te acompañe. Sí. No, esto es nada. La pared. O por ahí encima. Bueno. Por lo menos. Están los zapatos de rosado. Sí. Muñecas de San Pedro no se ve porque pueden ver, el otro día
pueden haber hasta en Estados Unidos, porque... Es interesante, además son unas muñecas con un formato enorme, ¿no? Sí, son grandísimas. Hay muñecas y yo, si era así, es que claro, dense cuenta que estamos hablando de fábricas en el barrio, o sea, fabricábamos cosas y hoy en día no fabricamos nada. Y, ¿sabes? No sé, la verdad que es una cosa increíble. Sí. Te dejo ya la llave. No. Antes de las muñecas fabricaban figuras de escayola y también se lo metían a los camioneros. Sí. Lo que pasa es que mi abuelo conoció en Tenerife a un hombre de Alicante que venía de la fábrica, creo, de Famosa, y le propuso montar una fábrica. Entonces vino para acá, para la isleta, que mi padre estaba aquí, y nada, montaron la fábrica. ¿Estás listo? No. Pues, bueno, a mí me va interesantísimo, vamos. Esos son recuerdos bonitos. Estos son cosas interesantes, ¿no? Yo rompí con toda muñeca de esas. Yo compré un rompí muñeca porque mi madre me compraba siempre zapatos de estos de charol y reparaba y las muñecas salían de la cabeza por todos sitios. Pues mira. Es una cosa súper interesante. En la isleta había algunas otras más fábricas y luego las de pescado y tal. Y es un tema muy interesante. Bueno, incluso hay un vecino el otro día que me dijo que había fábricas tan bueno, esos son otros temas. Vamos a seguir porque si no se nos va el tiempo y así después podemos. Hay una frase que se repite mucho en el puerto, ¿no? Y es el búscate la vida, ¿no? Esa capacidad que tiene mucha gente del puerto para vivir exclusivamente para el puerto. Y los camioneros yo creo que reflejan muy bien lo que es esa frase, ¿no? Ahora hablando un poco de lo que es el oficio en sí, ¿no? De lo que es el trabajo, se suele hablar de que, bueno, que era un trabajo fácil, ganan dinero fácil. Bueno, es posible, pues ahora sí, seguramente habría otras cosas, ¿no? Pero yo creo que era un oficio ciertamente algo complicado, diría yo. Yo pongo la palabra complicado, ¿no? Porque estás tratando con gente muy diversa, con culturas muy diferentes, gente muy lista, porque siempre se cuenta, ¿no? Porque los camioneros iban engañados, pero que a lo mejor los camioneros aprendieron de la gente que venía de los barcos, ¿no? Porque los barcos viene buena gente, ¿no? Pero que tampoco es que sean mansitos, ¿no? Entonces, aparte de eso, muchos de ustedes podrán contar historias, es que los camioneros vivían para el puerto, les tocaban a la casa fuera sábado, domingo, madrugada, noche, día, estaban siempre en el puerto, el horario, vivían para los barcos, para cuando vinían, etcétera, ¿no? Era un trabajo peligroso. Al principio yo les contaba cómo iban con el bote. Esta gente a mí me han contado historias increíbles. Lanzaban un gancho, un cabo, el barco iba en marcha, No se crean que el barco paraba y ellos subían desde el bote, no, el barco iba en marcha y lanzaban una cuerda y subían. Y aparte, es un sector bastante competitivo. Ahí el que se dormía, ese no conseguía nada, entre ellos la verdad que era un lío, ¿no? Este es un tema que yo al principio les comenté y que a mí me parece súper interesante. Y es que hay una frase que se repite mucho que decían los camioneros, es que si yo no lo puedo conseguir es que eso no existe. En una economía en la que faltaba de todo, en la que no había prácticamente de nada, ellos, y que habla también del buen hacer de ellos, de su capacidad, ellos eran capaces pues de encargarle productos a las tripulaciones, etcétera, y ellos se las traían de vuelta y luego ellos se las pagaban o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de medicamentos, de herramientas, es que no había nada, artilugios, lo que fuera, ellos lo conseguían. Por tanto, por eso les vuelvo y les repito, la importancia económicamente y en la repercusión de la isla, de la actividad de los camioneros, eso deberíamos de analizar un poco, ¿no? Y por otro lado, hay otro tema que también quiero como pues resaltar o destacar, ¿no? Donde probablemente muchos de nosotros solo seamos capaces de ver basura, literalmente basura. Por ejemplo, mira, ahí les pongo barriduras. Las barriduras en aquella época parece que era cuando se descargaban el grano, etcétera, ¿no? Pues claro, en el muelle pues quedaba un montón de grano en el suelo. Ellos lo recogían y lo vendían para los animales. La gambuza es lo que sobraba de la comida del barco, la compraban y ellos se buscaban la vida, la vendían. Madera, sacaban toneladas de madera. Los cabos viejos,
esta gente veía dinero en todo. O sea, ellos eran capaces de un cabo viejo convertirlo en un montón de dinero. Entonces, eso es una capacidad que yo creo que es de destacar, ¿sabes? Que ellos, que quizás hoy en día, pues deberíamos de analizarla más en profundidad, ¿no? Hablando de aquella definición del principio del enredo, cambalache, pues bueno, a mí me gustaría hablar de 3 cosillas, ¿no? Pues la solidaridad, los cambulloneros tenían sus principios, sus reglas, la palabra en aquella época la palabra era más importante que un papel, eso se perdió hace tiempo, ¿no? Pero ellos la palabra la respetaban, ¿no? Tenían sus normas, el primero que llegaba a un barco era el que comerciaba, aunque hubiera de vez en cuando problemas, ¿no? Se prestaban dinero. Y es más, ahí está documentado, ¿no? Que por ejemplo, si ellos se organizaban en taifas, la taifa estaba el bombista, luego pues había el chico bote, el tratista que subía a comprar, otro que no vendía fruta, uno que avisaba, era una cierta organización, ¿no? Si uno, por ejemplo, pues estaba malo, no podía ir a hacer, pues se ha documentado que parece pues que cobraba lo que, si ellos hacían un negocio esa semana o lo que sea, se le daba su parte. Por tanto, yo creo que eso también es de destacar, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído en algunos en documentos y por ahí, pues que eran hombres trabajadores y humanitarios. Hay historias recogidas, por ejemplo, que ellos sobre la penicilina, de gente que las ha recogido y que demuestra que era gente humanitaria, ¿no? ¿Cuánta gente pudo salvar a esta gente por la penicilina? Ellos eran los únicos que conseguían la penicilina. ¿Cuánta gente pudo salvar, no? ¿Cuánta gente pudo sobrevivir de hambre, que no murió de hambre, gracias a los cambulloneros? Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Por todo esto, ya voy terminando. Yo, en mi opinión, estamos hablando de profesionales, de empresarios atípicos. En mi opinión, atípicos, porque es verdad que está luego también el tema de para gastar dinero. Creo que no ha habido poca gente que le gane en ese tema. De todos conocidos, cerraban los cabarets, gastaban mucho dinero. Es curioso, ¿no? Eso es un tema interesante, en una época, en época, porque estoy hablando de una época como si, pero estamos hablando de muchas décadas muy diferentes, que los cambulloneros se dedicaron, si se pone uno a mirar detalladamente, estamos hablando muy generalmente, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque en décadas incluso de hambre, esta gente se estallaba el dinero, pero de una forma curiosísima. Por suerte, están bien reconocidos. Aquí fuera tenemos un monumento a los cambulloneros, tenemos el muelle de los cambulloneros, una avenida, tiene su canción, ¿no? Y yo creo que popularmente se les reconoce una importancia, ¿no? Fíjense, curiosamente en Tenerife están muy mal vistos, no tienen ningún reconocimiento. En Tenerife no hubieron los cambulloneros, no hubieron aquí, pero por lo que he podido leer y tal, parece que no tienen la misma consideración que tenemos nosotros a los cambulloneros, ¿no? Incluso, pues bueno, los ingleses los llamaban hombres de negocio, ¿no? Eso lo recoge Pedro Morales, perito, ¿no? Un cambullonero, ¿no? Businessman, ¿no? Y como conclusión, yo lo que plantearía o lo que diría es que por qué no empezamos a hablar más pues de los cambulloneros finos, que es una palabra una expresión que yo he oído alguna vez, ¿no? Empezamos a hablar más de los cambulloneros finos y empezamos a dejar un poco de lado las anécdotas y las historias, porque aunque son importantes y que quizás hablen de ciertos cambulloneros o de cierta forma de trabajar de algunos, hay que reconocer que esta gente tuvo una importancia muy importante en la economía isleña durante el siglo XX. Y bueno, ahora me esforcé por no hablar demasiado, y bueno, ahora si quieren comentar cosas, pues sería lo bonito. ¿Yo? ¿Sí? A ver cómo hacemos ahora. Yo se oye aquí, ¿no? ¿Tiene que haber tiempo? 5 minutos total. No, era hasta el cuarto, ¿no? ¿No? ¿Ya nos pasamos? Sí, no. Está esperando Manolo Vieira allí. Está esperando Manolo Vieira allí. Ah, pues si está esperando Manolo Vieira, entonces vamos para allá. Bueno, si alguien quiere comentar algo. En el puerto hay un parque que se llama Cambullonero. ¿Allí? A ver si llegamos. En el mercado del puerto hay un parque que se llama Cambullonero.
sea que ya están hablando bien de ellos, ¿verdad? Sí, buenas noches. Gracias por hablar sobre los camioneros. Yo soy un hombre de Isleta, tengo 76 años. Conocí bastante bien los camioneros. Era un niño en aquel tiempo de 11 años, por ahí. Mi padre tenía un puesto en el mercado, sabía que había muchos puestos por afuera del mercado de aquí del puerto, que vendía mantequilla, vendían jamones luz, patolibre, todo eso era de los camioneros. Mantequilla, chocolate, etcétera, etcétera. Una persona que vendía mucho, pues después le vendía a mucha gente de la Isleta que comieron mucho gracias a los camioneros, fue la madre de Paco España. Me acuerdo de ir con mi padre y mi madre a comprarle los turnos, la lucha, la mantequilla en lata que tenía un castillo, etcétera, etcétera. Me daba mucha vida. Esa mujer, en fin, y así había muchos de ellos que vendían después, compraban los camioneros y tal. Luego los camioneros, había mucha gente en el refugio. Mucha gente en el refugio que eran camioneros, que compraban la pintura, madera, como dice él, etcétera, etcétera. Eran donde más o menos había. Y ganaban mucho dinero. Lo que pasa es que se iban al cabaret del Lugo, el Moño Viento, que estaba en Copacabana, y lo tiraban todo. Tiraban en fortuna, pero eran así y se lo gastaban. Y luego yo me acuerdo de unos que se llamaban Los Mentados, esto es verdad, y consiguieron 2 o 3 millones de piches, que era alquitrán. Y decía, ya que eso no vendemos, ya que eso no vendemos. En aquel tiempo. Y había un señor muy famoso que era muy bohemio de una ferretería en la calle Almarela que se llamaba Macía. Y entonces para ellos vender me decía, Fernando, ven ahí y pregúntale a Macía si tenía pinche. Mandaba otro. Coño, y Macía estaba desesperado. Entonces un día los pescados pasaban por frente y digo, oye, ven acá que quiero hablar con usted. Usted tiene bidones de pique, que era alquitrán. Se quedaron mirando por la otra y yo le dije, mira, no le dice, mándalo, madre. Se los mandó. Y después lo vendía 1 kilo, no vendía nada, el kilo le echando espuma, echándolo, y los pasa ahí por el frente y dice, oye, ¿qué pasó con aquello? Nosotros no sabemos nada, se queda ahora. Eso es verdad, la verdad que es un tipo de cosas. Digo lo que digan los camioneros, se queda bien y todo, camioneros. Ah, sí, mira, por ahí. Jonathan, los camioneros viejos, los de tú hablas de camionero, era antes que los de portuarios, hay un hijo de portuarios, pero todos tenían su apodo, eran analfabetos y hablaban inglés. Fueron los primeros bígamos de Canarias, porque todos tenían la mujer, 2 queridas y un montón de hijas. De un carbullonero, fue el primer carbullonero que hubo en las Palmas de Canarias, Vicente García, era de Agaete. Mi abuela tuvo 21 hijos porque la dejaba siempre todos los años embarazada. Es verdad, vendía fruta, tenía 2 barquitos, y cuando él no vendía toda la fruta, que se le quedaba un poco de fruta, iba a la tienda, en la calle Pajonales, que aquí hay un señor que vive en la calle Pajonales, y ponía fruta en la calle para que todo el mundo comiera. Y mi abuelo fue el primer camionero de las Palmas. Estamos hablando bien de los camioneros. Tenemos aquí un documento que posiblemente nadie haya caído en la cuenta. Yo se lo puedo decir porque conozco parte de esta historia. Conocerán muchos de ustedes que existen grandes empresas multinacionales navieras, como es Mediterranean Shipping Company, como es la conozco de China. Mediterranean Shipping Company es italiana y una de las más grandes del mundo, que tiene más de 200 buques de gran tonelaje, buques cruceros, plataformas, etcétera, es la Maersk. Y la Maersk la fundó este señor, A.P. Møller, de Dinamarca. Este señor fundó la famosa empresa hoy multinacional que se llama la Maersk y que viene aquí y viene a Santa Cruz de Tenerife. Esto es lo que tenemos aquí, para que lo tengan en cuenta. Un momento, yo lo digo, creo que se me escucha, ¿no? Sí, rápido, simplemente anécdota, que realmente agradecerte, Jonathan, porque realmente estás dignificando la figura del cambullón. He estado en distintas conferencias, si bien un ciudadano de Tete también protestó porque la Real Academia decía el significado del cambullón y realmente el hombre cogía unos rebotes de muy cuidado. A lo que iba. Los cambulloneros, mi padre era cambullonero, fue, y
y era analfabeto, pero tenía una inteligencia natural bestial. Acaba de decir que hablaban inglés, hablaban francés, paniqueaban más o menos el italiano, fanfurrianaban, como dice, el danés, el sueco, etc. Pero ellos tenían, algunos, aquí tengo a la hija también de una persona importante de los campulloneros, porque era el que les daba, él cambiaba las monedas que el campullón venía y se lo daba al peseta. Isidrito, yo lo conocía como Isidrito, que él tenía en la casa y sigue teniendo, me da la impresión de que vive al lado de la fábrica Vela, porque también una fábrica Vela. Pero a lo que iba, tenía un lenguaje que eso se utilizó en muchas tiendas de aceite y vinagre. Yo intentaba, supuestamente estaba formado, que había estudiado, un poco que había estudiado a esa edad, e intentaba hacer la camonina, como se solía decirle, en el cambio de la cuenta. No se equivocaban ni en un céntimo, y el lenguaje que utilizaban era un redondel, un punto, un redondel, 2 rayas, un redondel, 3 rayas, y no se equivocaban. Yo realmente, en ese aspecto, volver a reiterar, gracias como hijo de campullonero, pero que realmente dignifica la figura del campullonero. Los bancos le felicitaban porque él era capaz de se equivocaba, ir al banco al día siguiente y decirle, mire, se equivocó, o me equivoqué yo, y arreglar las cuentas. Los patitos al Banco España, porque España necesitaba divisas y te las compraban y te las echaban a cambiar. Todos tenían su apodo. Los patitos, Santiago Organga. Los gangas, sí. Santiago Organga, Mariscal. Una foto es Mariano Camará, no se llama Camará, es un Camará. Pero le decían Mariscal. Y después estaba, no me acuerdo, un señor que vivía por debajo del cine Victoria también. Todos tenían su apodo, todos. Y corría el dinero a la patada. Después pusieron dentro de la plaza a un señor que se llamaba Pepín, que tenía gambusa, y todo el mundo iba a comprar allí todas las gambusas del puerto. Bueno, con Pepín nos quedamos, porque necesitamos trasladarnos